Es una historia que jamás pensé contar, pero ahora, después de tanto tiempo, siento que es necesario. Hay algo en el aire que cambia cuando alguien se atreve a transgredir ciertos límites, y mi hermano lo hizo. Su historia no es como las que se escuchan en los cuentos o en las películas. No había rituales extraños ni invocaciones en medio de la oscuridad, no había símbolos satánicos o voces en la madrugada. No. Él simplemente hizo lo que muchos llamarían una decisión desesperada, y eso cambió su vida para siempre. Yo siempre lo vi como un hombre sensato. No era religioso, pero tampoco un descreído. Tenía su propio concepto de la vida, de cómo las cosas suceden, y creía que todo estaba conectado. Cuando se enamoró de Laura, algo en su mirada cambió. Ella no era como las demás chicas que él había conocido. Era intensa, misteriosa, y tenía un magnetismo que lo atraía con una fuerza que no lograba entender. Lo que él no sabía es que su vida nunca volvería a ser la misma desde el momento en que conoció a Laura. Al principio, todo parecía perfecto. Se veían constantemente, compartían risas y tardes cálidas en cafés, caminatas por el parque, conversaciones profundas sobre todo y nada. Pero pronto, mi hermano comenzó a notar algo raro en su relación. A pesar de que ella decía que lo amaba, había momentos en los que Laura parecía distante, como si estuviera atrapada en otro lugar, en otro pensamiento. Mi hermano trataba de ignorarlo, pero ese algo le rondaba la cabeza. Las cosas tomaron un giro más extraño cuando Laura le empezó a contar sobre su pasado, sobre las veces que había estado en peligro, según sus palabras. Decía que había tenido experiencias con fuerzas fuera de lo común, pero siempre lo dejaba ahí, como si no quisiera profundizar. Sin embargo, cada vez que Laura hablaba de esos temas, mi hermano se sentía más fascinado, más enganchado por esa mujer que parecía tener un mundo paralelo al suyo. Un día, después de meses de relación, Laura lo miró a los ojos de una manera que nunca antes lo había hecho. Le dijo algo que parecía salido de una pesadilla: si realmente me amas, harías cualquier cosa por mí, incluso algo que tú no podrías entender. Esas palabras se quedaron grabadas en su mente. En ese momento, él no sabía si estaba tomando algo demasiado literal o si simplemente era una frase cargada de misterio, pero a lo largo de las semanas comenzó a buscar más señales, más detalles que pudieran confirmar lo que ya comenzaba a sospechar. Laura nunca le explicó lo que quería decir con algo que no podrías entender, pero llegó un día en que le pidió un favor que marcó el inicio de todo. La idea parecía absurda, pero él accedió. Le pidió que hiciera algo para conseguir lo que querían, una especie de compromiso entre los dos. Ella le dijo que necesitaba algo más que amor. ¿Qué necesitas?, le preguntó él, sin entender. Un pacto, respondió ella, como si fuera lo más natural del mundo. Uno que te permita tener todo lo que deseas, pero a un costo. Mi hermano no reaccionó inmediatamente, pero algo en su interior le decía que esa era la única manera de mantener a Laura cerca. La única forma de que su relación no se desmoronara, porque en ese momento ya no era solo amor lo que sentía por ella. Era una obsesión, una necesidad. Lo que ocurrió después es algo que nunca podría olvidar, ni si quisiera. Laura lo guió a un lugar apartado, en las afueras de la ciudad, donde la oscuridad parecía ser más densa. Allí, rodeados de símbolos que mi hermano no comprendía, ella le pidió que firmara algo. Una firma. Un compromiso que nunca pensó que llegaría a hacer. Pero lo hizo. Por ella, por su amor, por un futuro que creía posible. No entendía bien lo que firmaba, ni las consecuencias, pero cuando la pluma tocó el papel, algo cambió en el aire. No hubo voces, no hubo invocaciones. Solo el sonido del viento y el latir de su propio corazón. Después de ese momento, las cosas fueron de mal en peor. Las primeras semanas después de aquel día fueron extrañas. Mi hermano parecía estar viviendo en una burbuja, un lugar donde todo estaba bien, pero a la vez, todo estaba mal. Laura estaba más cercana que nunca, pero había algo inquietante en su presencia.
Era como si tuviera un control absoluto sobre él, algo que no lograba comprender del todo. Él comenzó a volverse más distante, menos interesado en las cosas que antes le apasionaban. Se apartaba de su familia, de sus amigos, como si todo lo que importara fuera ella, y ese pacto que había firmado. Yo trataba de hablar con él, pero se ponía a la defensiva. Le decía que estaba bien, que todo estaba en su lugar. Pero algo en su mirada me decía lo contrario. Había perdido esa chispa que lo hacía él. Su risa se había desvanecido, y su entusiasmo por las pequeñas cosas de la vida ya no existía. Era como si el alma de mi hermano estuviera atrapada en algún lugar lejano, lejos de nosotros. Una tarde, decidí seguirlo. Estaba convencido de que algo no iba bien, y el instinto me decía que tenía que averiguar qué estaba ocurriendo. Lo vi salir de la casa con Laura, y decidí seguirlos a una distancia prudente. Ellos caminaron por varias calles, hasta llegar a un viejo edificio que parecía deshabitado. La puerta estaba entreabierta, y mi hermano, sin dudarlo, la cruzó. Yo esperé unos minutos antes de seguirlo, respirando con dificultad, temeroso de lo que pudiera encontrar. Dentro, el aire estaba pesado, y el lugar estaba lleno de sombras que parecían moverse solas. Había velas encendidas en círculos, y el lugar estaba impregnado con un olor extraño, como a incienso quemado. No era el tipo de lugar que alguien visitaría para pasar el rato. El corazón me latía rápido, y un frío recorrió mi espalda. Cuando llegué a la esquina de una habitación, los vi. Laura estaba de pie en el centro de un círculo, rodeada por velas que emitían una luz rojiza. Mi hermano estaba enfrente de ella, con la cabeza baja, como si estuviera esperando a recibir una orden. No pude escuchar lo que decían, pero vi claramente cómo ella tomaba un objeto en sus manos. Era un cuchillo, y parecía estar murmurando algo. Mi hermano, inmóvil, no parecía inmutarse ante la escena. Mi corazón se aceleró. No entendía lo que estaba sucediendo, pero lo que veía me aterraba. Algo no estaba bien. De repente, Laura levantó el cuchillo hacia el aire, y una energía oscura llenó la habitación. Fue como si todo se detuviera por un segundo. Algo pesado, denso, se apoderó del ambiente. Mi hermano, a pesar de su rostro tranquilo, estaba pálido, y su cuerpo temblaba levemente. De pronto, ella lo miró, y en su rostro había algo que no era humano. Una sonrisa torcida, como si estuviera disfrutando de lo que estaba haciendo. Fue entonces cuando lo escuché. Una voz que no venía de su boca, una voz profunda y retumbante, que decía: el trato está sellado. Lo que has pedido será tuyo, pero a un precio. El sonido de la voz me hizo retroceder, y sin querer, pisé una rama que se rompió con un crujido. Laura giró rápidamente, y sus ojos se clavaron en mí. En ese momento, su rostro cambió, ya no era el de la mujer dulce que mi hermano había conocido. Sus ojos estaban oscuros, vacíos, como pozos sin fondo. Mi hermano, al escuchar el ruido, también me vio, pero no reaccionó. Estaba atrapado, como si su mente estuviera completamente controlada por algo más. No deberías estar aquí, dijo Laura, su voz ahora grave, casi como un susurro. Te dije que lo que buscabas no iba a ser fácil de encontrar. Quise huir, pero no pude moverme. Sentí que algo me retenía, como si la misma atmósfera del lugar estuviera tomando control de mi cuerpo. Mis piernas no respondían, y mi mente estaba nublada. En ese instante, todo parecía perder sentido. Mi hermano, que hasta hace poco había sido la persona que conocía, ahora estaba allí, sumido en un trance, incapaz de liberarse. Laura se acercó lentamente hacia mí, y al hacerlo, el aire a su alrededor parecía volverse más frío, más denso. Tu hermano ya ha sellado su destino, dijo mientras pasaba por mi lado, sus palabras flotando en el aire. El amor que sentía por mí es lo que lo ha llevado a esto, y lo único que puede salvarlo ahora es que siga su camino. Pero sé que no lo harás. No estás dispuesto a pagar el precio, ¿verdad? Lo que dijo me paralizó.
Mi mente no lograba comprender lo que estaba pasando. ¿Qué había hecho mi hermano? ¿Qué significaba eso de pagar un precio? Pero antes de que pudiera hacer o decir algo más, Laura levantó su brazo y con un gesto rápido me señaló. Vete, ordenó. Pero no olvides esto, todo tiene un precio, incluso el amor más puro. Cuando alguien se adentra en ese camino, no hay vuelta atrás. Salí del edificio corriendo, sin mirar atrás, con el corazón desbocado y la sensación de que algo muy oscuro se estaba apoderando de mi hermano. No sabía cómo, ni qué, pero algo dentro de mí me decía que él ya no estaba en control de su vida. Él había hecho un pacto, y ahora todo lo que conocía comenzaba a desmoronarse. A la mañana siguiente, mi hermano estaba en casa, como si nada hubiera pasado. Su rostro estaba tranquilo, pero había algo distinto en él. Cuando me vio, sus ojos no tenían la misma luz. Era como si estuviera mirando a través de mí, no realmente a mí. A partir de ese momento, todo fue cuesta abajo. Comenzaron a ocurrir cosas extrañas. Él ya no era el mismo. Y no sabía qué hacer para salvarlo. Mi hermano había hecho su elección, y todo lo que había ganado por amor, ahora estaba desmoronándose a su alrededor. Pasaron las semanas, y mi hermano parecía estar más distante que nunca. Aunque seguía compartiendo la misma casa, no lo reconocía. Era como si hubiera una barrera invisible entre nosotros, como si ya no pudiera alcanzarlo, como si estuviera atrapado en otro mundo. La transformación no era solo emocional. Su físico también había cambiado. Había perdido peso, y sus ojos, antes llenos de vida, ahora tenían un brillo extraño, como si estuvieran vacíos, distantes. Al principio pensé que era el estrés de la relación con Laura, pero las cosas empeoraron rápidamente. Mi hermano comenzó a comportarse de manera errática, como si estuviera viviendo en una especie de delirio. A veces lo encontraba hablando solo, susurrando palabras ininteligibles, mirando hacia el vacío. Otras veces, se mantenía completamente callado, sentado en la oscuridad de su habitación, como si esperara algo. Sus manos temblaban constantemente, y siempre parecía nervioso, como si estuviera esperando que alguien lo descubriera. Una noche, decidí seguirlo nuevamente. Había algo que no me dejaba en paz, algo en mi interior me decía que debía saber la verdad. Lo vi salir de la casa, como siempre, con la mirada perdida. Caminaba hacia el mismo lugar al que lo había seguido semanas atrás, el edificio abandonado. Mi corazón se aceleró al ver que no había cambiado nada, que mi hermano continuaba con el mismo patrón, como si fuera una rutina que ya no podía escapar. Me escondí detrás de un árbol cercano, observando desde lejos. Laura lo esperaba allí, al igual que antes, en el centro del círculo de velas. Esta vez, sin embargo, algo era diferente. Había una especie de tensión en el aire, como si estuviera por ocurrir algo mucho más grave. No era solo un ritual o una ceremonia. Algo mucho más profundo estaba ocurriendo. Vi cómo mi hermano se acercó lentamente a Laura, y ella le sonrió, pero no era una sonrisa humana. Era más bien una mueca, algo que no pertenecía a este mundo. Vi que Laura murmuraba algo, y de repente, mi hermano se agachó ante ella, como si fuera un súbdito ante su reina. Fue como si su voluntad ya no le perteneciera. Sus ojos se habían vuelto completamente opacos, como si estuviera bajo el control de alguna fuerza ajena. Lo que vi después me dejó helado. En el momento en que Laura extendió su mano hacia mi hermano, algo oscuro, algo con forma de sombra, emergió de su cuerpo. Era como si su alma, su energía, estuviera siendo arrancada. Y mi hermano, completamente inmóvil, no mostró signos de lucha. Estaba entregado, completamente entregado. De alguna manera, todo eso parecía normal para él, como si lo esperara. Una voz, grave y distorsionada, comenzó a hablar desde las sombras, como si estuviera tomando posesión de todo el lugar. El sacrificio está cerca. El trato está por cumplirse, y los pactos deben ser respetados.
La voz resonó en mi cabeza y sentí una presión sobre mi pecho, como si el aire mismo me estuviera oprimiendo. No podía respirar con normalidad y el frío me invadió de inmediato. De repente, me di cuenta de que mi hermano no era solo una víctima. Él había hecho la elección de entregarse, de perderse en este camino. No era solo un amante desesperado, sino alguien dispuesto a pagar cualquier precio por obtener lo que quería. Vi cómo Laura se acercó a él y con una mirada fría, le susurró algo al oído. Mi hermano asentó, pero no pronunciaba palabra alguna. Era como si ya no tuviera voz. Ya no era un ser humano completo. Había algo oscuro tomando su lugar. En ese instante, sentí que debía irme, que si me quedaba más tiempo, algo peor podría ocurrir. Pero no podía dejar a mi hermano ahí. Necesitaba hacer algo, aunque no sabía qué. Mi cuerpo estaba paralizado por el miedo, y cuando traté de moverme, el aire a mi alrededor se volvió más denso, como si una fuerza invisible me estuviera reteniendo. «Vete», me ordenó una vez más la voz de Laura, y esta vez fue tan autoritaria que no pude resistir. Mi cuerpo se movió sin control, y terminé corriendo, lejos del lugar, con el sonido de los murmullos y las sombras acechándome. Esa noche no pude dormir. Mi mente estaba llena de imágenes y sonidos extraños. Sabía que mi hermano ya no estaba en su sano juicio, que algo mucho más grande y peligroso se estaba desmoronando a su alrededor. El pacto con el diablo no era algo trivial, no era solo una historia de amor perdida. Era una condena, una sentencia que había sellado su destino. Al día siguiente, mi hermano no apareció en casa. Pasaron horas, y su teléfono no respondía. Me invadió una sensación de terror profundo, de que algo horrible había ocurrido. Traté de contactar a Laura, pero no obtuve respuesta. No sabía qué hacer. Sabía que estaba completamente fuera de mi alcance, que había fuerzas que operaban más allá de mi comprensión. Pero lo que más me dolía era ver cómo mi hermano había cambiado, cómo había dejado que una obsesión lo arrastrara hacia este abismo. Finalmente, esa tarde, lo vi. Apareció en la puerta de la casa, completamente distinto. Su mirada era vacía, y su rostro no mostraba emoción alguna. Parecía que ya no estaba en este mundo. Como si una parte de él se hubiera ido para siempre. ¿Dónde has estado?, le pregunté, pero él no me respondió. Simplemente caminó hacia la sala y se sentó en el sillón, mirando hacia la nada. Su piel estaba más pálida que nunca, y había algo inquietante en su actitud. No parecía ni enojado ni triste. Solo, vacío. Una sensación de desesperación me invadió. Sabía que no podía ayudarlo. Sabía que lo había perdido. Y lo peor era que el pacto no se había cumplido solo con él. Yo también había quedado marcado de alguna manera, sin saber qué vendría después. Todo lo que quedaba ahora era esperar a que la oscuridad, que había comenzado con una simple firma, siguiera su curso. Lo que estaba claro es que mi hermano ya no era el mismo. Y lo peor era que, tarde o temprano, todos nosotros tendríamos que pagar el precio. Los días que siguieron fueron un tormento de incertidumbre y miedo. Mi hermano, con su actitud extraña y distante, se volvió más silencioso y ausente cada vez que lo veía. Las cosas que hacía, sus movimientos, su manera de mirar, todo parecía estar regido por algo que no entendía. No era solo el hecho de que ya no fuera el mismo. Era como si fuera un reflejo de sí mismo, pero vacío por dentro, como si una parte esencial de él hubiera sido arrancada y reemplazada por algo que no pertenecía a este mundo. Una tarde, mientras trataba de comer algo en la cocina, mi hermano se acercó sin hacer ruido. Estaba allí, parado en el umbral, observándome sin decir una sola palabra. Su rostro estaba pálido, casi traslúcido bajo la luz del atardecer. La sensación de incomodidad me invadió de inmediato, pero lo que me dejó helado fue su mirada. No había ni un atisbo de reconocimiento, ni amor, ni siquiera odio. Era como si simplemente estuviera mirando a través de mí, como una máquina, sin importar lo que sucediera a su alrededor.
¿Qué te pasa?, le pregunté, intentando controlar mi voz, aunque sabía que nada de lo que dijera lo haría regresar. Pero él no contestó. Solo dio un paso atrás, y con un gesto monótono, se giró y caminó hacia la habitación sin decir una palabra más. Me quedé allí, con el aire helado que dejó su presencia en la cocina. Me costó respirar, sentía un nudo en la garganta, una sensación de impotencia tan fuerte que me hizo querer gritar. Pero no lo hice. Sabía que no serviría de nada. Esa noche, no pude dormir. Las horas pasaban lentamente y el silencio en la casa era aplastante. No había ruidos, no había conversación. La casa había dejado de ser un hogar y se había convertido en una cárcel. En mi mente, no podía dejar de pensar en lo que había sucedido aquella noche en el edificio, en el pacto, en el precio que mi hermano había decidido pagar. Y lo que más me atormentaba era el pensamiento de que el diablo, o lo que fuera que estuviera detrás de todo esto, aún no había venido a cobrar su deuda. Sabía que había algo más esperando, algo mucho peor que ya se estaba acercando. Esa misma noche, mientras me encontraba sentado en el sofá, con la mente llena de pensamientos oscuros, escuché un ruido en la planta superior. Algo arrastrándose, algo que no encajaba. Decidí investigar, a pesar del miedo que me paralizaba. Subí las escaleras lentamente, cada paso retumbando en la casa vacía, mientras el sonido de algo moviéndose aumentaba. Cuando llegué a la habitación de mi hermano, la puerta estaba entreabierta. Empujé con cautela, pero lo que vi me congeló. Mi hermano estaba allí, de pie en el centro de la habitación, con los ojos fijos en un punto indefinido. Pero lo que me hizo retroceder fue lo que rodeaba su figura. Las sombras en las paredes se movían de forma extraña, como si tuvieran vida propia. Se retorcían y se alargaban, como serpientes oscuras que danzaban a su alrededor. Él seguía inmóvil, mirando hacia nada, pero entonces, una voz salió de su boca. No era su voz. Era más profunda, gutural, y estaba cargada de una extraña resonancia que me hizo temblar. Tu hermano ya no es quien era. El trato ha comenzado. Me di cuenta, en ese mismo instante, de que no estaba hablando él. Era algo más, algo que usaba su cuerpo, su voz, como un títere. La entidad que se había apoderado de él ya estaba tomando forma, y no era humano. Era como si algo del infierno estuviera tomando posesión de su alma. Quise correr, huir de esa casa, de esa pesadilla. Pero algo me lo impidió. Me quedé paralizado, observando cómo las sombras se alargaban más y más, cubriendo las paredes y el techo, hasta que parecían engullir toda la habitación. De repente, la luz de la lámpara titiló y se apagó, sumiendo la habitación en una oscuridad total. El aire se volvió irrespirable, como si me faltara el oxígeno. Escuché una risa profunda, que parecía provenir de todas partes y de ninguna a la vez. Me giré, buscando la fuente, pero no vi nada, solo la oscuridad. Es demasiado tarde para salvarlo, dijo la voz, ahora mucho más clara, mucho más cercana. El precio ya ha sido pagado. Ahora, él es mío. De repente, una presión insoportable cayó sobre mi pecho. No podía respirar. Sentí que me desmayaría en cualquier momento. El suelo comenzó a vibrar bajo mis pies y las paredes de la casa se agrietaron. El miedo me paralizó por completo y en ese momento entendí la magnitud de lo que había sucedido. Mi hermano había hecho un pacto con el diablo y había vendido su alma por amor. Pero ahora, ese amor ya no existía. Lo que quedaba era solo la condena, la inevitable caída hacia un abismo del que no había vuelta atrás. En ese instante, la puerta de la habitación se cerró de golpe y el ruido del viento que azotaba la casa me volvió loco. Corrí hacia la puerta, pero no se movía. Estaba cerrada con una fuerza sobrenatural que me hizo sentir más impotente que nunca. Todo a mi alrededor se estaba desmoronando, como si la casa misma estuviera siendo arrastrada por una fuerza más allá de nuestro control. Lo que había comenzado como un simple acto de desesperación por parte de mi hermano,
ahora era una condena para ambos. No sé cuánto tiempo pasó, ni cómo logré salir de allí, pero cuando finalmente regresé al primer piso, mi hermano ya no estaba en la casa. Al parecer, se había ido, como si nada hubiera ocurrido. Pero algo me decía que no había escapado. Que estaba atrapado en otro lugar, uno donde las reglas del tiempo y la realidad no significaban nada. Lo que quedaba claro era que ya no era el mismo. Y yo, sin quererlo, también estaba marcado por su elección. Sabía que tarde o temprano, el diablo cobraría su precio, y no solo a él. No sabía cómo ni cuándo, pero la oscuridad ya había comenzado a extenderse sobre todos nosotros. Y lo peor de todo era que aún no sabíamos qué tan lejos llegaría. El tiempo pasó y mi vida se fue tornando cada vez más opaca, como si la misma oscuridad que había reclamado a mi hermano estuviera empezando a devorar todo lo que conocía. Los días parecían arrastrarse lentamente, y la sensación de estar siendo observado nunca me dejó. Ya no era solo el miedo a lo que había sucedido con mi hermano, sino que ahora sentía una presencia extraña, una sensación de que algo estaba al acecho. La casa, que antes era un lugar seguro, se había convertido en una jaula. Las paredes susurraban en la oscuridad y el silencio era pesado, como si el aire mismo estuviera impregnado con una amenaza inminente. No volví a ver a mi hermano. Nadie lo vio. Sus amigos, nuestros padres, preguntaban por él, pero ninguno tenía respuestas. Todos pensaban que se había ido a vivir con Laura, pero yo sabía la verdad. La verdad que nadie quería enfrentar. Mi hermano no se había ido. Había sido consumido por el pacto que había hecho. Y lo peor era que ese mismo destino estaba comenzando a alcanzarme, aunque aún no lo comprendiera completamente. Una noche, después de semanas de insomnio y ansiedad, decidí enfrentar lo que había temido. Sabía que algo estaba esperando en ese lugar, el viejo edificio, la oscuridad, Laura. Todo parecía estar conectado, y si alguna vez quería entender lo que había ocurrido con mi hermano, tenía que ir de nuevo. Al llegar, el edificio estaba igual que antes, aunque ahora parecía aún más desolado, como si la misma estructura hubiera sido despojada de su vida. Las ventanas rotas, las paredes cubiertas de moho y el aire estancado que me golpeaba en la cara me hicieron cuestionar si lo que estaba haciendo era realmente una buena idea. Pero ya no importaba. El miedo me había estado consumiendo durante tanto tiempo que ya no podía soportarlo. Necesitaba respuestas, y lo único que sabía era que ese lugar tenía la clave. Entré con cautela. Las sombras que danzaban en las paredes parecían tener vida propia, como si intentaran advertirme, pero ya estaba decidido. Avancé con determinación, siguiendo el mismo camino que había seguido mi hermano. Las velas seguían en el mismo lugar, y el aire estaba más pesado que nunca. Entonces la vi. Laura estaba allí, de pie en el centro de la habitación, como si me estuviera esperando. No había ninguna sorpresa en su rostro, como si supiera que yo llegaría tarde o temprano. Su figura estaba rodeada de una oscuridad palpable, que la hacía parecer aún más distante, más inalcanzable. «Te estaba esperando», dijo, su voz suave pero cargada de una frialdad espeluznante. No supe qué responder. Las palabras se me atoraron en la garganta. Estaba frente a ella, la mujer que había manipulado a mi hermano, la que lo había arrastrado hacia el abismo. Ella me miró con esa misma sonrisa torcida que había visto la primera vez. Ya no había amor en su mirada, ni siquiera la mínima humanidad. Era solo un vacío. «¿Qué le has hecho a mi hermano?», le pregunté, finalmente encontrando la voz. Laura sonrió, pero no era una sonrisa amable. «Él hizo su elección. Al igual que tú. El trato siempre se cumple, pero pocos comprenden lo que realmente significa hasta que es demasiado tarde». «¿El trato? ¿Qué trato?», mi voz temblaba, pero no podía darme el lujo de mostrar debilidad. «Tu hermano fue un tonto, un enamorado que pensó que podía obtener todo lo que deseaba sin consecuencias. Pero el amor no es un regalo, es un precio. Y cuando te entregas a algo tan poderoso como lo que él hizo, ya no hay vuelta atrás».
Y tú estás aquí por la misma razón. No te engañes. No es solo él el que paga el precio por el pacto. Todos los que están cerca de él también deben pagar. Tú también. Ya está hecho. Sus palabras golpearon como un mazazo, y aunque lo había sentido en lo más profundo de mi ser, escucharla confirmarlo de esa manera fue más aterrador que cualquier otra cosa que hubiera experimentado. Mi hermano había caído, sí, pero yo también lo había hecho. Estaba atrapado, igual que él. No había escape. El pacto estaba sellado para ambos. De repente, el aire se volvió más frío. La oscuridad en la habitación parecía expandirse, tomando formas cada vez más tangibles, como si estuviera cobrando vida propia. Las sombras se alargaron y se retorcieron, alcanzándome, rodeándome. Y en ese instante, comprendí que el precio no solo era para mi hermano, sino para todos los que se cruzaran en su camino. ¿Por qué haces esto? ¿Por qué lo hiciste?, grité, ahora con la voz quebrada por la desesperación. Laura dio un paso hacia mí, su mirada vacía y penetrante. Porque el diablo no tiene piedad. Y todos aquellos que piensan que pueden desafiar las reglas del universo, que creen que el amor lo puede todo, deben pagar el precio. Tu hermano lo entendió demasiado tarde. Y tú lo comprenderás cuando sea tu turno. Las sombras me envolvieron por completo, y sentí que el suelo desaparecía bajo mis pies. Estaba cayendo hacia un abismo que no podía ver pero que sabía que existía. El frío se volvió insoportable, y la sensación de ser arrastrado por algo mucho más grande que yo se apoderó de mi cuerpo. Mi mente estalló en fragmentos, y los recuerdos de mi hermano, de su sonrisa, de su mirada perdida, llenaron mis pensamientos. Entonces, en medio de esa oscuridad total, sentí una presencia a mi lado. Era él, mi hermano. Su figura se desdibujaba en la sombra, pero podía reconocerlo. Ya no era el mismo, pero podía verlo. Me miró con los ojos vacíos, y aunque no dijo nada, su rostro reflejaba algo que no podía comprender del todo. Lo siento, dijo, su voz apagada, como si viniera de muy lejos. Lo siento, todo esto. Y en ese momento, supe que nunca saldríamos de allí. Mi hermano había perdido su alma, y yo también lo había hecho al buscarlo, al intentar salvarlo. Ambos habíamos caído en el mismo abismo, y lo peor era que no había final, solo un ciclo interminable de oscuridad. El pacto estaba sellado. Y ahora, era tarde para arrepentirse.